Buenas tardes a los participantes. Estamos por dar inicio al curso de ventilación mecánica y cuidados respiratorios. Le doy el pase a la ponente, a la licenciada, para que pueda iniciar. Gracias. Colegas, buenas tardes. Vamos a dar inicio en esta tarde al tema de ventilación mecánica y cuidados respiratorios del paciente crítico, y vamos a hacer énfasis en algunas patologías que son más comunes en cuanto a los problemas respiratorios que podemos encontrar en nuestros pacientes críticos. Dentro de las características de nuestra población, las patologías que son más vulnerables a problemas respiratorios son, por ejemplo, los pacientes portadores de enfermedad cerebrovascular, los que tienen disfunción renal, hipertensión pulmonar, diabetes, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras que hacen más complejo el manejo, por ejemplo, en el postoperatorio, ¿no? Los pacientes que tienen anticoagulación igualmente son más vulnerables a tener problemas respiratorios y también vulnerables a infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, ¿no? Los que reciben antiagregantes plaquetarios, igualmente, los pacientes que tienen crisis hipertensiva, que reciben las checas, las famosas pastillas inhibidores de enzimas calcio antagonistas, y el uso de beta bloqueadores. Entonces, todo este grupo de población que nosotros vamos a tener van a ser los más vulnerables a tener problemas respiratorios, ya sea en el área comunitaria como en el área intrahospitalaria. Entonces, conociendo lo que es nuestra población, nosotros vamos a irnos a enfocar en esta tarde en el tema directamente sobre ventilación mecánica y lo que es el cuidado de enfermería. Entonces, vamos a conocer que nuestros ventiladores, en forma general, desde el más antiguo hasta el más moderno, se considera como una prótesis externa y temporal para restablecer la lesión estructural o funcional. Está indicada en la insuficiencia respiratoria de tipo 1, quiere decir que hay hipoxia, o de tipo 2, que está el CO2 elevado. Un CO2 mayor de 45, tenemos insuficiencia respiratoria de tipo hipercapnia. Dentro de las partes del ventilador mecánico tenemos tres partes principales, ¿no? Todo lo que es el panel de control, donde vamos a encontrar los modos ventilatorios y las tres subpartes de este panel de control, que lo vamos a ver más adelante. Los circuitos del paciente, nosotros tenemos en esta imagen, por ejemplo, lo que es la válvula exhalatoria y la línea inhalatoria, que siempre va a estar conectada a un sensor de flujo, en este caso la válvula exhalatoria. Estos se van a conectar en forma de Y para ser instaladas en el paciente, si es que requieren sistemas de humidificación activa, porque hay muchos, por ejemplo, ventiladores que actualmente, con el contexto COVID, no se está usando el sistema de humidificación activa, a no ser que sea una cánula de alto flujo, ¿no? Por el mismo problema que genera aerosoles, no se usa mucho en cuanto a la ventilación mecánica el sistema de humidificación activa. Ya habíamos comentado que dentro del panel de control nosotros tenemos tres partes principales. Lo que programamos, ¿no? Dentro de la programación está el modo ventilatorio. Dentro del modo ventilatorio nosotros vamos a tener, por ejemplo, lo programado, ¿no? Frecuencia respiratoria, volumen vital, reacción espiral de oxígeno, sensibilidad, PIB, disparo de flujo o PIO2. El estado de las alarmas, que es importante conocer y programar el estado de las alarmas, y lo que son las respuestas del paciente. Si está programada 12 respiraciones, también va a dar 12 respiraciones nuestro paciente. Estamos en asistido controlado por volumen. Tenemos lo que ya les había comentado, la válvula exhalatoria, que siempre va a estar conectada a un sensor de flujo, y la válvula inhalatoria para que pueda disponer la entrega de oxígeno a nuestro paciente, ¿no? Entonces, el sensor de flujo es importante porque va a proteger a la máquina especialmente.
como va a regresar el CO2 exhalado, entonces para proteger a la máquina siempre tiene que estar nuestro sensor de flujo ahí instalado y en efectivas condiciones de trabajo. En la parte posterior nosotros tenemos también algunas partes que conocer, ¿no? Como es el botón de encendido de un ventilador, la fuente de oxígeno, que siempre va a estar conectado al ventilador y a la fuente de oxígeno empotrada o un balón de oxígeno, ¿no? Tenemos también el filtro del equipo, que va a estar en la parte posterior, una fuente eléctrica que siempre va a estar conectada también a nuestro ventilador. Es importante que esté conectado a la fuente eléctrica, porque si no tenemos una batería y ocurriera alguna emergencia, va a haber algún problema en cuanto si requerimos el transporte de nuestros pacientes. Cuando nosotros nos entregan un ventilador mecánico, nosotros debemos revisar el estado en que vive, tanto del panel posterior como el panel anterior. Ya les decía, el panel anterior está todo lo que es nuestra programación, están los corrugados exhalatorios, inhalatorios, y revisamos todo el estado de las conexiones, cómo nos están viniendo, porque si están en mal estado, obviamente no va a dar los volúmenes virales, no va a dar el modo ventilatorio, y tampoco va a proporcionar las necesidades que requiere nuestro paciente. Entonces debemos revisar que esté en buen estado, que esté en buenas condiciones, que tenga todos los filtros de conexiones, conectores en general, que van a garantizar que todo el equipo viene esterilizado. Y con los aditamentos, en este caso, por ejemplo, puede ser un frasco o un humidificador que va a tener medicamentos. Vamos a verificar siempre el montaje del ventilador o vamos a probar el funcionamiento antes de instalar en nuestro paciente el ventilador con este pulmón artificial que nosotros tenemos. Conectamos entonces nuestro ventilador a la fuente eléctrica, a la fuente de oxígeno, verificamos que esté funcionando el corrugado exhalatorio y el corrugado inhalatorio, conectamos al pulmón, prendemos el equipo y verificamos que realmente esté funcionando de acuerdo a los parámetros que nosotros estamos programando. La primera programación que nosotros vamos a ver, hay algunos ventiladores que se piden, por ejemplo, peso del paciente, talla del paciente, edad del paciente. Entonces vamos a hacer la secuencia. Igualmente, la mayoría de los ventiladores que están ingresando en la actualidad necesitan como un seteo o una calibración. En este caso, el ventilador Vela, al prenderlo de frente, nosotros vamos a retroceder un poquito, se prende acá con el botón de encendido, se prende acá el botón de encendido, has verificado que está conectado a la fuente de oxígeno y también está conectado a la fuente eléctrica, y yo me voy a programar con este panel que tenemos, ¿no? Primero va a salir reanudar paciente o paciente nuevo. Si es un paciente nuevo, yo tengo que poner aceptar, paciente nuevo y aceptar. Una vez visto eso, vamos al modo ventilatorio. Puede ser asistido controlado por volumen, asistido controlado por presión, puede ser ventilación mecánica no invasiva, volumen sin, presión sin, ventilación mecánica no invasiva en modo SIM también, o sea, los modos que nosotros vamos a elegir según la indicación médica, ¿no? Una vez que hemos elegido los modos, vamos a ver la programación. Dentro de la programación, como les comentaba, hay algunos ventiladores que nos piden edad, peso y talla del paciente. Por ejemplo, el Evolution, que ha ingresado en una institución hospital Almenara, nos pide considerar peso, talla, edad del paciente y hacemos un seteo. Ahí mismo en el panel te dice, ¿no? Por ejemplo, este es el panel, ahí te dice tape la conexión en Y. O sea, tenemos que tapar la conexión del corrugado inhalatorio y exhalatorio. Tapamos, pasa el seteo y después se dice desconecte también la conexión. Desconectamos, entonces se ha hecho el seteo y ya se puede ir recién a la programación de modos ventilatorios. Cuando hablamos de la programación de modos ventilatorios, voy a regresar acá a nuestro panel de control, donde vamos a ver, ahí nosotros tenemos la programación de nuestro
ventilador. Entonces programamos cuánto de CO2 le corresponde a este paciente. Si es un ingreso nuevo, recuerden que estamos a veces con 100% o 70%, depende de las condiciones del paciente. La sensibilidad, el PIB, la presión inspiratoria, el flujo, en este caso para un paciente de 50, 60 kilos, 35 de flujo, volumen tidal programado 400 y una frecuencia respiratoria programada. Y los parámetros que están en vertical es lo que el paciente está dando como respuesta a la programación que nosotros tenemos. Esto vendría a ser la programación general de un ventilador mecánico. Como les comento, desde el más antiguo hasta el más moderno, todos van a tener estas características. Va a depender en qué modo voy a ingresarlo a mi paciente según el diagnóstico, y recuerden que nosotros podemos hacer una programación inicial, pero quien va a decidir los modos y las modificaciones es la parte médica, es el que va a decidir, ¿no? Ya les comentaba, va a depender de la situación clínica y del objetivo que nosotros deseamos con este paciente. Por ejemplo, pacientes con shock cardiogénico se sugiere sedarlos, relajarlos y colocarlos en modo asistido controlado. Puede ser asistido controlado por volumen o asistido controlado por presión. Una vez que está conectado, entonces, y abierta la llave de oxígeno, va a entrar en operatividad nuestro ventilador. Hemos verificado con el pulmón de prueba también que no hay ninguna fuga, está dando buenos ideales, la frecuencia respiratoria está dando según lo programado, entonces podemos inicialmente ya estar listos para recibir a nuestro paciente. Conectado a la fuente eléctrica, como ya les mencionaba, y este equipo que siempre cuando nos dice va a ingresar el señor Pérez en condiciones de shock hipovolémico y necesita un ventilador mecánico porque recién lo vamos a intubar o ya viene intubado. Entonces lo que nosotros tenemos que es preparar el ventilador y verificar, conectado al oxígeno, a la fuente eléctrica, he verificado con el pulmón nuestros parámetros básicos y tengo que tener a la mano lo que es la sonda de circuito cerrado y el humidificador o condensador para colocarlos en vez, sacamos el pulmón y colocamos ahí la sonda de circuito cerrado y el humidificador o condensador. Entonces instalamos, conectamos, como se ve en la imagen, acá está, miren, la sonda de circuito cerrado, acá está el corrugado que nos va a ayudar a manejar un poco las secreciones, el humidificador. En este caso nosotros ya dejamos también instalado nuestro capnógrafo para poder estar monitoreando si viene, por ejemplo, con hipercapnia, o sea, CO2 elevado, estamos monitorizando a través del capnógrafo. Entonces conectamos el ventilador al paciente y vamos a ir corrigiendo, por ejemplo, a las 2 horas, a las 3 horas, según una gasometría de base, vamos a ir monitoreando a nuestro paciente el ventilador mecánico. Esto es en forma general la parte interna también de nuestros ventiladores. Como ustedes pueden observar, tenemos nosotros la fuente de oxígeno o el corrugado inhalatorio, que está en la parte superior, que es la G, la H y la C. Todo es un corrugado inhalatorio. Y el corrugado exhalatorio, miren, está saliendo lo que es el CO2, siempre van a estar conectados en Y, a través puede ser de un corrugado o directamente al tubo endotraqueal y va a dar los volúmenes que nos corresponden, la frecuencia respiratoria, los volúmenes tidales, la presión inspiratoria, presión de soporte, va a ser entregado según este panel de este ventilador mecánico, ¿no? Siempre va a tener un circuito cerrado que va a trabajar. No siempre vamos a tener la humidificación activa, como ya les comentaba. O sea, hay algunos pacientes que son seleccionados para utilizar humidificación activa. En cuanto al contexto COVID, no usamos humidificador en ventilación mecánica invasiva, ¿no? Solamente se usa sistemas de alta humedad o alto flujo cuando estamos trabajando en COVID, porque necesitamos mejorar lo que es los volúmenes tidales y también lo que es el PIB a nivel de este paciente portador de COVID con un humidificador que es la cánula nasal. ¿Qué objetivos fisiológicos vamos a tener al momento de conectar a un ventilador mecánico al paciente? Nuestra meta es, como ya les comentaba, evitar que el paciente hiperventile.
¿Cómo vamos a evitar eso? Vamos a tratar de recuperar y mejorar el intercambio gaseoso y la ventilación alveolar, evitando la hiperventilación. Vamos a alcanzar y mantener una oxigenación arterial estable, aumentando lo que es el VO2. Vamos a incrementar los volúmenes vidales a través de la programación, por ejemplo, en un modo asistido controlado por volumen. El objetivo también de la ventilación es abrir y distender la vía aérea y unidades alveolares, en este caso los alveolos específicamente, como nos comenta, y aumentar la capacidad residual funcional e impedir el colapso alveolar y cierre de la vía aérea al final de cada expiración. Disminuir el trabajo respiratorio. Si nosotros tenemos un paciente que está polineico con frecuencias respiratorias mayores de 30, está agotado, lo tuvimos en cánula nasal, en máscara de reservorio, lo tuvimos en cánula de alto flujo o alta humedad, y ya vemos agotamiento o tiraje subcostal, entonces el trabajo respiratorio está por colapsar. Nosotros tenemos que conectar la ventilación mecánica a través de la intubación que lo realiza el médico para disminuir este trabajo respiratorio. ¿Qué objetivos clínicos también tenemos? Si un paciente está con fibrosis pulmonar, con asma, con una neumonía, con su síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿qué tenemos como meta? Revertir la hipoxemia. Obviamente, si tiene COVID y está saturando 80, con una ventilación mecánica, nuestra meta es que este paciente que viene hipoxémico con 80 de saturación, logre una saturación, por ejemplo, de 88 o 89%. Nunca se logra casi el 90% porque eso va de manera gradual. Corregir la acidosis respiratoria. Si tenemos, por ejemplo, un pH de 7,30 con un PSO2 de 50, obviamente nosotros tenemos que corregir esta acidosis respiratoria, que puede ocurrir en pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Agotamiento o cansancio, nuestro objetivo es aliviar la disnea y mejorar la dificultad respiratoria. Prevenir y corregir las atelectasias. Obviamente, si un paciente tiene los pulmones atelectasiados, no va a lograr hacer una buena ventilación y por ello necesitamos ventilación mecánica invasiva para corregir las atelectasias. Mejoramos a través del PIC. La presión positiva al final de la expiración nos permite abrir o extender lo que es los alveolos pulmonares. Revertir la fatiga de los músculos respiratorios, el agotamiento, ¿no? Volvemos a repetir. Permitir la sedación y bloqueo neuromuscular. Es como un protocolo que nuestro paciente que va a ventilación mecánica dentro de las 48 horas que son etapa crítica de nuestro paciente tiene que estar sedado para disminuir el trabajo respiratorio y mejorar lo que es la hipoxemia en este paciente. Disminuir el consumo de oxígeno miocárdico a nivel del corazón y también disminuir el oxígeno sistémico a través de la sedación también. Disminuir la hipertensión intracraneana en pacientes que tienen problemas neurológicos y estabilizar la pared torácica, por ejemplo, cuando se ha hecho una cirugía de tórax, una esternotomía grande, una toracotomía. La idea, la ventilación mecánica, es estabilizar la pared torácica a través de este equipo, que es el ventilador, ¿no? Cuando nosotros hablamos de criterios fisiológicos o indicaciones de la ventilación mecánica, vemos, por ejemplo, en estado neurológico o en estado mental, que un paciente ingresa con un glaso de defunte, está luz, orientado, ventilando espontáneamente, pero a medida que van pasando las horas se le ve agitado, confuso, inquieto, con una escala de Glasgow menos de 8, obviamente es una indicación para el ventilador. Cuando el trabajo respiratorio vemos que la frecuencia respiratoria es mayor de 35, hay una taquipnea, donde se observa tiraje y uso de músculos accesorios, indicación de tubo traqueal y ventilación. Fatiga de músculos respiratorios, o sea, hay una sincronía toracoabdominal. Se observa, si ustedes levantan el polo del paciente y observan que la respiración es más abdominal que torácica, hay una fatiga de los músculos respiratorios, entonces el paciente va a ventilación mecánica invasiva.
Signos faciales de ira. Está ansioso, hay dilatación de orificios nasales, o sea, hay una necesidad de oxígeno, consume el oxígeno a través de la boca abierta, los labios fruncidos, hay mordedura de labios porque tiene tanta necesidad de oxígeno, o hay una lamedura de labios. Entonces estos son signos faciales de una insuficiencia respiratoria que requiere ventilación invasiva. Agotamiento general del paciente, o sea, imposibilidad para dormir o para descansar, no tolera, por ejemplo, el estar en decúbito y necesita estar sentado para respirar, requiere también una ventilación mecánica invasiva. Hipoxemia. Si tenemos una presión de presión de oxígeno menos de 60, evidentemente requiere ventilación. Con una saturación de oxígeno que ya habíamos comentado menos de 90, a pesar que le estamos administrando oxígeno, por ejemplo, por máscara de reservorio o cánula de alto flujo o alta humedad, necesita ventilación mecánica invasiva. Hipercapnia, o sea, una presión de oxígeno mayor de 50 milímetros de mercurio, necesita ventilación. Puede ir al otro lado, o sea, la acidosis, un pH de 7,25, igualmente requiere ventilación mecánica invasiva. La capacidad vital disminuida, inferior a 10 mililitros por kilogramo de peso, por ejemplo, en los pacientes de fibrosis pulmonar, que a pesar que tienen los pulmones duros y a pesar que están acostumbrados a saturar, por ejemplo, ellos menos de 90, pero llega a un punto de agotamiento, ahí necesitamos la ventilación invasiva. La fuerza inspiratoria disminuida, menos de 25 centímetros de agua, igualmente requiere tubo endotraqueal y ventilador mecánico. Una parada respiratoria, obviamente, necesita ventilarlo, intubarlo y conectarlo a un ventilador. Para disminuir el consumo de oxígeno miocárdico, si tenemos un paciente taquicárdico, hipertenso o hipotenso, obviamente el consumo de oxígeno a nivel de nuestro corazón es alto. ¿Y qué hacemos? Lo relajamos, se pone ventilación mecánica y se hace lo que es se hace la mejora del trabajo miocárdico. Puede ser a través, por ejemplo, es un shock hipovolémico. Ya hemos repuesto volúmenes y no responde, o sea, no mejora la presión arterial, entonces es momento de iniciar tal vez inotrópicos. Y si es el lado contrario, el paciente ya está en ventilación mecánica y está empezando a hacer crisis hipertensiva, entonces necesita también disminuir el trabajo miocárdico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el manejo de vasodilatadores. A eso hay que asociarlo la sedación y la analgesia en este tipo de pacientes para disminuir el consumo a nivel miocárdico. Entonces tenemos los modos ventilatorios que son los convencionales y los alternativos. Los convencionales son los más comunes que nosotros utilizamos. Por ejemplo, la ventilación controlada, como les he comentado, puede ser o ventilación asistida o ventilación controlada, o asistida controlada, perdón. Va a ser por volumen o por presión. Esto va a depender de los criterios médicos de la selección del modo ventilatorio. Nosotros habitualmente siempre programamos nuestro ventilador en asistido controlado por presión. Entonces, cuando evalúa al paciente, tenemos un agabasal y evalúa las 2 horas, él decide, por ejemplo, si quiere un asistido controlado por presión o asistido controlado por volumen, de acuerdo a los objetivos que nosotros acabamos de realizar, ¿no? La ventilación mandatoria intermitente sincronizada y la ventilación positiva continua en la vía aérea son modos ventilatorios ya de destete. Si hablamos de asistido controlado por volumen y por presión, son modos en que casi el 100% del trabajo lo hace la máquina y prácticamente es un mínimo de porcentaje de trabajo que lo hace el paciente. Y si estamos hablando, por ejemplo, de destete, podríamos decir que el 50% de la ventilación mandatoria intermitente sincronizada o modo SIM lo hace el paciente y el otro 50% lo hace la máquina. Y si hablamos de ventilación espontánea en modo presión positiva continua en la vía aérea o el famoso modo CPAP, nosotros tenemos el 80% lo hace el paciente, es un modo de destete, por eso, y el 20% o el 30% nada más lo hace la máquina. Dentro de los modos alternativos tenemos
muchos modos y va a depender, por ejemplo, del equipo que estamos utilizando. En el mercado, por ejemplo, podemos encontrar los ventiladores que tienen el modo ventilatorio APRD, que es ventilación con liberación de presión en la vía aérea, el PRD, el ASB, el ES, el PAP, el MMB, el IRB y el ILB, así como el famoso BIPAP y el ASB. Los más conocidos, por ejemplo, la ventilación bifásica o BIPAP es en los pacientes que son los famosos roncadores o que tienen apnea en la noche. Se colocan su ventilador, por ejemplo, a través de unas cánulas nasales o unas cánulas nasobucales y van a trabajar con este modo BIPAP. Van a trabajar en relación a eso que hacen la famosa apnea de sueño. El sistema ASB o ventilación con soporte adaptativo quiere decir que un paciente está en modo CPAP, automáticamente si está trabajando de manera inadecuada, o sea, puede decir que está trabajando en 50% de CPAP, va a pasar automáticamente así. Si estamos lo contrario, ¿no? Si está en SIM y se ve que el paciente no hace mucho esfuerzo respiratorio, o sea, no trabaja 50-50, automáticamente va a pasar, por ejemplo, a asistido controlado por presión. Ese es el sistema de ventilación adaptativo. Y entre los modos especiales tenemos el soporte vital extracorpóreo, el famoso ECMO, que después de haber fallado todos estos modos ventilatorios es el último camino para tratar de recuperar la función pulmonar, el sistema vital extracorpóreo. Tenemos dos casos de pacientes en nuestro país, que son portadores de COVID, que están, bueno, que uno ya salió de ECMO y el otro sigue todavía en ECMO, y son casos, bueno, en este caso, son que están llevados en la consulta particular, pero están siendo manejados de manera adecuada, están recuperando de alguna forma lo que es su función pulmonar de estos pacientes, ¿no? Esos son los modos ventilatorios en general que pueden existir en el mercado, como le digo, hay muchos, pero hay que siempre basarnos en los clásicos o en los convencionales. Asistido controlado por volumen y asistido controlado por presión, el modo SIM, o sea, ventilación mandatoria intermitente sincronizada, o el famoso CPAP, expresión positiva continua en la vía. Esos son los modos. ¿Qué beneficios de la ventilación mecánica vamos a tener? Mejorar el intercambio gaseoso, disminuir el esfuerzo de los músculos respiratorios y retirar lo antes posible para evitar complicaciones. Si nosotros vemos que nuestro paciente ya está compensado según los ARAS, ya no hay taquicardia, no hay hipertensión, no hay hipotensión, hay un buen gasto cardíaco, hay una buena función renal, o sea, todo en conjunto, ya hay una estabilidad hemodinámica, entonces se puede ir pensando en modo ventilatorio de destete y posiblemente en la extubación de destete. Si observamos en el panel de control de nuestro ventilador, nosotros podemos observar las ondas, ya les decía, ¿no? El asistido controlado por volumen, miren, trabaja el 100% nuestro ventilador. Y si podemos observar el asistido controlado por presión, estos zona punteada es cuando hace un pequeño esfuerzo el paciente. Entonces, el asistido controlado por presión nos da esa opción de que nuestro paciente también pueda respirar de manera espontánea. Y la ventilación mecánica intermitente sincronizada, pues miren, 50% este es ventilador y el otro 50% lo hace el paciente, perdón. Y el modo CPAP, presión positiva en las vías aéreas, es, miren, casi el 80-90% lo hace lo hace el paciente. Y solo hay un soporte, por eso se llama CPAP con presión de soporte, que la máquina le ayuda a sostener a este tipo de paciente. Entonces, la ventilación protectora, ya les mencionaba que siempre en este panel va a ser considerado 3 parámetros puntuales. En el horizontal, lo que el paciente la máquina, está programando, y en vertical, lo que el paciente da. En este caso, tenemos asistido controlado por presión,
Programado 12 respiraciones, dando al paciente 12 respiraciones. Una presión inspiratoria de 14, que nosotros podemos ver en estas zonas rojas, ahí está trabajando la presión inspiratoria. Tiempo inspiratorio en 1.2 con un PIB de 7 para mejorar lo que es los alvéolos pulmonares o también mejorar la telestasia. La sensibilidad o disparo de flujo que siempre se programa entre 1 y 2 y el CO2 en este caso está programado 40%. Unos virales mayores de 405 está dando nuestro paciente, ¿no? En esta toma, por ejemplo, podemos observar si está programado 40% de frío, tenemos una opción, todos los ventiladores, donde podemos observar si está ingresando el oxígeno de manera correcta. Acá vemos el grado de oxígeno 59%, entonces sí está funcionando bien nuestro ventilador. Cuando se habla de relación de CO2 y PIB, o sea, vendría a ser mi duda, ¿y cuánto de PIB le pongo a un paciente y cuánto de CO2 le pongo a este paciente? Va a ir en relación a esta tablita que es muy interesante. Es un trabajo de investigación que lo han realizado en el año 2000 con pacientes de síndrome de estrés respiratorio agudo, pero que nos sirve hasta la actualidad, estamos en el 2021, y esta tabla es muy usada, por ejemplo, en el contexto COVID. Es una tabla de relación de CO2 y PIB. Miren, si el paciente está con un CO2 de 100%, posiblemente el PIB está entre 18 y 24, que estamos manejando así con nuestros pacientes de COVID. Y cuando hubo también en la temporada de influenza, H1N1, tuvimos también CO2 100% y un PIB de 18 a 24. Y así voy bajando con esta tabla. Si mi PIB está en 50%, posiblemente mi PIB esté entre 8 a 10. Si ya voy a empezar el destete, mi CO2 puede estar en 30% y mi PIB ya es fisiológico, solamente está en 5 centímetros de agua. Esa es la relación de trabajar, por ejemplo, PIB y CO2 para hacer, por ejemplo, la programación de nuestro ventilador mecánico. Y tenemos pacientes dentro del contexto, por ejemplo, COVID o síndrome de estrés respiratorio agudo. Igualmente va a ir en relación, por ejemplo, al modo ventilatorio, también cuando se hace la programación. La saturación, ya les estaba comentando un poco, en el paciente adulto se espera hasta 92 la saturación con un PIB al 100%. Y en el caso de las embarazadas, en el contexto igualmente COVID, se espera una saturación de 92 a 95%, ¿no? Cuando hablamos de suicidio controlado por presión, como les comentaba, es el modo que nosotros habitualmente programamos casi en la mayoría de nuestros pacientes. Hemos visto en las ondas que a este paciente este modo, a través de la presión, le permite al paciente ventilar de manera espontánea, ¿no? Esa es la ventaja del suicidio controlado por presión. Igualmente, se permite que las áreas normales del pulmón puedan ser protegidas de la sobredistensión. Mejora la oxigenación de zonas alveolares cerradas. Es útil cuando se requiere limitar presión de los alvéolos en pacientes con riesgo de barotrauma. Esta presión nos ayuda a mejorar alvéolos, nos va a mejorar las zonas de telestasia, nos va a mejorar, va a evitar, por ejemplo, la ruptura de alvéolos, evitando por eso el riesgo de barotrauma, y por ende va a hacer mejor la distensión de este pulmón, pues como el modo suicidio controlado por presión. La ventilación va a depender de muchos criterios, como ya lo estaba comentando. En forma general, cuando nosotros hablamos de la ventilación asistida controlada por volumen o por presión, nuestra meta es, por ejemplo, que el paciente esté dando unos virales entre 4 a 6 ml por kilogramo de peso. Si un paciente pesa 80 kilos, ¿no? El volumen viral más bajo que podría ser ese paciente, 8 por 4 es 32, ¿no? 6 por 8, 48. Sería desde 320 hasta 480 ml va a ser sus volúmenes virales para este paciente que pesa más o menos 80 kilos. Pero ya existen tablas que son más específicas que hablan en relación al peso ideal.
Quiere decir, si este paciente tiene de talla 1,60, su peso ideal debe ser entre 60 hasta 70 kilos. En la parte superior y en la inferior va a ser de 50 a 60 kilos, ese es su peso ideal. Y vamos a trabajar en relación al peso ideal y considerar la talla de nuestro paciente. Esta ventaja, por ejemplo, de individualizar la ventilación va a tener una mejor respuesta en el síndrome de distrés respiratorio agudo y por ende la sobrevida de nuestro paciente va a ser mejor. Cuando nosotros hacemos el monitoreo de nuestros pacientes, no solamente debemos anotar en la hoja de monitoreo el modo ventilatorio, la frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria, la presión pico, los volúmenes finales, sino que nosotros debemos evaluar, como ya les mencionaba, la relación y de acuerdo a su talla y a su peso ideal son sus ideales correctos a este paciente. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Entonces, este paciente, vamos a seguir el ejemplo de 80 kilos, está en modo ventilatorio asistido controlado por presión y pesa 80 kilos. Entonces, sus volúmenes ideales exhalados es de 480 para él, es el ideal, porque estamos viendo su talla ideal. Vendría 6 por 6, 36 o 6 por 7, 42. Entonces, no estaríamos llegando a la meta. Mire, si vemos que los ideales están en 405, si consideramos su peso en relación a su talla ideal y su peso ideal, sería, ¿no? 6 por 6, 36, o sea, 360, hasta 6 por 7, 42, ahí, por ejemplo, sí estaría dentro del margen. Si consideramos el peso más bajo y el peso máximo, ahí sí estaría solamente, miren, llegando a 405. Estamos dentro de una meta, pero vamos a ver también, evaluar el contexto de este paciente. Si este paciente ha entrado en una etapa crítica en este momento y yo quiero que alcance, por ejemplo, a su peso ideal, que es para 70 kilos, no estoy llegando a 420, pero si consideramos su peso el más bajito, que es 6 por 6,36, sí estoy alcanzando 360. Yo debo esperar a medida que va mejorando mi paciente que este volumen vital también vaya mejorando, ¿no? La frecuencia respiratoria, en este caso, está programado 12 y el paciente está dando 12, está totalmente acoplado a la ventilación. Inicialmente, cuando yo programo, podría programar entre 10 o hasta 16. La presión inspiratoria que nosotros programamos también de manera inicial es entre 14 a 16 centímetros de agua. 14 podría poner a un paciente de 50 kilos y 16 a un paciente hasta 80 kilos, ¿no? El PIB, recuerden que es la presión positiva al final de la expiración, lo normal es el 5 en fisiológico y puedo llegar hasta 10, alcanzando también una meta que es recuperar o abrir los alvéolos pulmonares. La fracción inspirada de oxígeno máxima está hasta el 100%. En este caso, miren, con 40% está yendo los vidales, están al límite, pero está haciendo buenos vidales y está saturando 90%. Podemos mantenernos tal vez en este fío, obviamente con una evaluación de una gasometría tanto basal como también a las 2 horas. Este modo ventilatorio nos va a ayudar a mejorar, por ejemplo, los volúmenes corrientes que estaban al inicio bajos, como ya presenté en este ejemplo. O sea, lo ideal es que esté de 360 a 420. O sea, los volúmenes bajos sí tenemos, pero al final nos van a ayudar a reducir la injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Las bajas presiones al final de la inspiración y el PIB van a mejorar la oxigenación. Tenemos bajas presiones que estén menos de 30, o sea, presiones pico menos de 30, van a reducir la injuria pulmonar. La presión pico que esté en menos de 10, en este caso también nos va a mejorar o va a reducir la injuria pulmonar asociada a ventilación mecánica. Estos vendrían a ser los dos beneficios de este modo ventilatorio asistido controlado por volumen, ¿no? Esto también ya lo habíamos visto. Y tenemos lo que es
los gases arteriales. Debemos de tomar una gabasal y de ahí ir monitoreando a las 6 horas. Podemos tomar también un agavenoso, se debe tomar una placa de tórax y obviamente si el paciente está anémico, igualmente debe monitorizarse lo que es los controles de la hemoglobina hematocrita. Porque así tengamos un paciente ácido 100% con unos parámetros de ventilador mecánico adecuado y no alcanza la saturación que nosotros queremos, por ejemplo, nuestra meta es llegar al 90%, es obviamente porque la hemoglobina puede estar en 7, 8 de hemoglobina. Entonces necesitamos también, así como monitorizamos el AGA, la placa de tórax, monitorizar la hemoglobina para realmente estar tranquilos que la entrega de oxígeno y la eliminación de CO2 sea la adecuada, porque recuerden, quien transporta la hemoglobina y obviamente quien transporta el oxígeno son los glóbulos rojos y necesitamos que esté con una hemoglobina adecuada para que el eritrocito específicamente haga un buen transporte de oxígeno. Dentro de la interpretación, por ejemplo, si nosotros tomamos un agavenoso, siempre vamos a evaluar o descartar otros problemas, por ejemplo, cardíacos, ¿no? O en este caso la hemoglobina que les mencionaba. O sea, si hay una hemorragia, obviamente vamos a tener una anemia y no vamos a alcanzar la saturación deseada. Si el paciente está febril o está con frío, está con temblores, entonces también nos va a generar una descompensación a nivel de la saturación venosa. La saturación venosa nos mide la entrega, por ejemplo, a nivel de toda la periferia del oxígeno que se está entregando a nivel de la periferia de nuestro cuerpo, ¿no? Igualmente, si tenemos un gasto cardíaco bajo, obviamente va a haber una falla ventricular. Si hay una desaturación, va a existir una hipoxia y por ende también va a haber, por ejemplo, trastornos neurológicos, trastornos periféricos, porque no está llegando la oxigenación adecuada, porque está asociada, por ejemplo, a anemia, hemorragia, frío, calor o problemas cardíacos. Para eso es necesario nosotros monitorizar la saturación venosa. ¿Cuánto es lo ideal? Es mayor de 60 a 65% la saturación venosa, que se mide en un AGA y se toma del catéter venoso central del lumen distal para observar cómo va el monitoreo de la saturación venosa en este tipo de pacientes que están con síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Estas son imágenes, por ejemplo, si vemos ondas, ¿no? Ondas de ventilación mecánica en el modo volumen. Por ejemplo, esto es una onda de una presión positiva al final de la expiración normal. Miren, es como una hojita. Pero si este alveolo, porque el PIP representa la imagen de un alveolo, está colapsado, está telestasiado, miren la hojita que normalmente debe estar bien paradita y bien sostenida, se cae y se cierra, se colapsa, ¿no? Ahí podríamos estar hablando de una telestasia, un barotrauma, porque realmente se puede lograr observar las ondas en el panel del ventilador. Y si tenemos algún tipo de fuga, o sea, ya existe un barotrauma, pueden observar también que esta hojita ha perdido la integridad y se va a ver ondas, ¿no? Ondas que van a indicar que posiblemente hay algún tipo de fuga. Acá, donde está en anterior, sí. Esta es una onda igual normal cuando observamos presión, cuando hay una sobredistensión, estamos dando mucha presión o mucho volumen a nuestro paciente a través de este ventilador. Miren, la imagen igualmente se hace más plana y ya no tenemos la imagen de una hojita, sino que una deformación de esta hoja. Podemos observar también presencia de secreciones. Tenemos igual la imagen del alveolo, la presencia del PIP, la presión positiva al final de la expiración, y al final tenemos un tipo de ondas que vienen a ser como muescas y nos está dando la sospecha que tenemos posiblemente secreciones en esta área del pulmón de nuestro paciente, ¿no?
Dentro de los cuidados de enfermería en general, a un paciente en ventilación mecánica está obviamente preparar el área, como yo les comentaba. Dentro de la preparación del área, yo debo tener una camilla con solera, un ventilador mecánico, un caníster, un manómetro de aspiración, un flujómetro donde vamos a conectar el oxígeno, un frasco humidificador basal, un monitor de funciones vitales, y en la imagen ya podemos ver la recepción de nuestro paciente. Por ejemplo, la baranda acá nosotros hemos colocado de manera inadecuada y son los drenajes que nos faltaría terminar de acomodar, por ejemplo, en esta imagen que nosotros podemos observar. Nosotros ya tenemos protocolizado cuando ingresa un paciente a una unidad de cuidados intensivos cuál es la función de la enfermera 1 y la enfermera 2. La enfermera 1 es la responsable del paciente, generalmente se hace cargo de la parte hemodinámica, y la enfermera 2 se hace cargo de toda la parte respiratoria. Esto es un flujograma que lo ha preparado mi colega Vicky Maquera, donde nos dice, por ejemplo, que nosotros primero debemos de conectar al paciente al ventilador, verificar los parámetros como PIB, modo, presión respiratoria, presión de soporte, relación IE, volumen, y vamos a hacer el monitoreo respiratorio de nuestro paciente. Con el pulsosímetro vamos a observar la frecuencia respiratoria, el color del paciente, el patrón respiratorio, vamos a tomar los gases arteriales y vamos a enviar la orden de rayos X de tórax una vez que el paciente está intubado. Al momento de auscultar, debemos auscultar pulmones, vamos a observar también que hay una expansión simétrica del tórax y observamos también la posición del tubo endotraqueal. Cuando vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a la observación de la situación respiratoria, debemos observar cómo están los drenajes, está sangrando y si están permeables estos drenajes porque puede venir con drenaje pleural derecho, pleural izquierdo. Esto se centra, por ejemplo, el rol de la enfermera cuando se hace cargo de la parte respiratoria de nuestro paciente. Acá tenemos etiquetas diagnósticas que son exclusivas, por ejemplo, cuando el paciente tiene un síndrome de distrés respiratorio agudo, asociado a lo que es, por ejemplo, lo que es la falla cardíaca o la hipotensión o la hipertensión, ¿no? Tenemos entonces patrón respiratorio ineficaz, deterioro del intercambio gaseoso, limpieza ineficaz de vías respiratorias, perfusión tisular inefectiva, respuesta disfuncional al destete, deterioro de la comunicación por el tubo endotraqueal, deterioro de la mucosa oral, disminución del gasto cardíaco, riesgo de shock, riesgo de perfusión tisular inefectiva, cardiopulmonar, renal, cerebral y periférica. Entonces recordemos que estos son etiquetas diagnósticas que nos van a ayudar al momento que nosotros hacemos el registro de nuestras intervenciones. A estas etiquetas diagnósticas yo necesito ponerle el relacionado a, por ejemplo, patrón respiratorio ineficaz relacionado a hipoxemia, patrón ineficaz relacionado a hiperventilación. Igualmente, deterioro intercambio gaseoso relacionado pues, a hipercambio. Así va sucesivamente poniendo nuestros relacionados y acá les presento solo las etiquetas diagnósticas. ¿Qué resultados nosotros esperamos con estos pacientes? ¿No? Que mejore nuestro estado respiratorio, obviamente, que mejore la ventilación, que mejore el intercambio gaseoso, que haya permeabilidad de las vías respiratorias. Esas son nuestras metas cuando vamos a hacer las intervenciones en general. Entonces, las intervenciones de enfermería también ya están establecidas dentro de nuestro NIC y viene a ser lo básico, ¿no? La monitorización respiratoria, manejo de vías aéreas artificiales, manejo de vías aéreas, por ejemplo, la posición favorable a nuestro paciente, la administración de oxigenoterapia, aspiración de secreciones, precauciones para evitar la aspiración, mantenimiento de la salud bucal, ayuda a la ventilación, intubación y estabilización de vías aéreas, fisioterapia respiratoria, manejo de sedación, manejo ácido base, cuidado del drenaje torácico, manejo de la ventilación invasiva,
Manejo también de la ventilación invasiva, desintubación al momento de extubar, estimular la tos y la respiración profunda y el destete de la ventilación mecánica. Entonces, todas estas son nuestras intervenciones que ya están establecidas y ustedes ven también, están todas codificadas, que nos ayudan bastante a alinear nuestro trabajo de enfermería. Dentro de la monitorización respiratoria, nosotros tenemos que prepararnos, por ejemplo, primero para la intubación oral. Ya había mencionado la preparación del ambiente. Entonces, dentro de la preparación del ambiente, va a tener como principal actor, va a ser el ventilador mecánico. Una cama con camilla, cama con solera para trasladar al paciente, movilizar a nuestro paciente. Nuestra conexión de oxígeno, como les mencionaba, el humidificador, porque al inicio vamos a trabajar con una bolsa resucitadora y debe estar conectado acá a este conector o niple de oxígeno. El manómetro de aspiración con su canister y todo el equipo correspondiente, las bombas de infusión para iniciar la sedonalgesia, el monitor de funciones vitales y obviamente el coche de paro, porque puede ocurrir una parada respiratoria, una parada cardiorrespiratoria o una parada cardíaca, entonces el coche de paro siempre tiene que estar a la mano al momento que hacemos la recepción de nuestro paciente. Entonces va a conectar el médico la bolsa resucitadora a este niple que nosotros tenemos acá para poder hiperventilar al paciente, hiperoxigenar a nuestro paciente. Una vez hiperoxigenado va a seleccionar con qué hoja del laringoscopio va a trabajar para poder realizar la intubación. Nosotros como enfermeros debemos de verificar la integridad de este balón antes de que el paciente, el médico coloque el tubo endotraqueal. Y al final nosotros debemos de conectar la guía, verificar la integridad del balón. Una vez que hemos insuflado, que hemos desinflado con la jeringa y hemos verificado que ese balón no está roto, se le entrega al médico lubricado con lidocaína. En el caso de los varones necesitamos un tubo de 8, puede ser hasta 9. En el caso de las mujeres de 7 a 7.5. Todo nuestro equipo de aspiración tiene que estar operativo para iniciar la aspiración siempre por boca y después, una vez colocado el tubo endotraqueal, aspirar por tubo endotraqueal. Una vía periférica al inicio, porque posteriormente se va a tener que colocar un catéter venoso central para manejar la sedonalgesia. Y obviamente nuestro equipo de protección personal completo para poder realizar este procedimiento, ya que es un procedimiento invasivo y de alto riesgo. Dentro de las consideraciones que nosotros vamos a tener durante el procedimiento, mi paciente, recuerden que lo he recepcionado y debe estar monitorizado. Debo de tener un control de la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Es el monitoreo constante de nuestro paciente antes, durante y después del procedimiento. Mantenernos en alerta, ¿no? En alerta con este procedimiento que está realizándose. Y al inicio vamos a programar el ventilador al 100% y de ahí de manera gradual, según los tagas que nos vamos monitorizando, vamos a ir disminuyendo el CO2. Dentro de del contexto, por ejemplo, de la valoración respiratoria, una vez que el paciente ya está con el tubo endotraqueal, como observamos en la imagen, vamos a conectarle al ventilador. Y nosotros debemos hacer un monitoreo continuo, ¿no? Como los sonidos respiratorios, la saturación de oxígeno, el color de piel, la frecuencia respiratorio, cómo está la presión, la frecuencia cardíaca, qué características de secreciones tiene nuestro paciente, si vino despierto, qué reflejos tiene. Y vamos a valorar también lo que es los parámetros del ventilador y monitoreo de gases arteriales. Siguiendo la secuencia de la evaluación de este paciente, ya les decía que es importante ver con qué gas está utilizando nuestro paciente. Una vez que ha sido sedado, yo voy a empezar a valorar con escala de RAS para ver la efectividad de la sedonalgesia. Pero como base yo debo de tener con qué nivel de conciencia está ingresando nuestro paciente y cómo está el estado pupilar de este paciente. ¿Tiene reflejos o no tiene reflejos? Entonces es importante
observar cómo va todos nuestros parámetros en nuestro paciente. La escala de Glasgow desde el año 2019-2020 ha sido modificada. Entonces es importante también considerar esta escala modificada porque antes teníamos el puntaje del 1 al 4 en cuanto a la apertura de ojos, del 1 al 5 en la respuesta verbal y del 1 al 6 en cuanto a la respuesta motora. Pero con esta escala modificada de Glasgow tenemos un ítem que no es valorable, ponemos NB no valorable, en este caso en los ojos cerrados por un factor a nivel local. Está sedado el paciente totalmente y no hay ninguna respuesta en general, ¿no? Ambientes cerrados por un factor a nivel local. Otro, existe un factor que interfiere en la comunicación, o sea, antes poníamos cuando el paciente estaba con tubo endotraqueal el valor de 1, pero ahora no, tenemos que poner no valorable porque existe un factor que interfiere en la comunicación que es el tubo endotraqueal. Esa es la única modificación que ha habido en cuanto a la escala de Glasgow para poder actualizarlos en nuestras áreas y empezar a trabajar, porque recuerden que el Glasgow es básico en todo ámbito de nuestro trabajo como enfermeros. Una vez conectado al ventilador mecánico, nosotros vamos a poner, como les mencionaba, la sonda de circuito cerrado, el condensador o humidificador, y ahí tenemos, ustedes pueden observar el capnógrafo, la Y, que viene en la conexión inhalatoria, el corrugado inhalatorio y el corrugado exhalatorio. Debemos siempre evitar la desconexión de esta conexión del ventilador al tubo endotraqueal, evitar que se desconecte porque puede haber pérdida de PIB, hay riesgo de atelectasia y hay mayor riesgo de contagio al personal. No solamente por el COVID, puede ser por ejemplo por pseudomonas o por otro tipo de infección bacteriana o viral, o tipo de hongos que puede estar a nivel respiratorio, entonces debemos evitar la desconexión innecesaria de estos corrugados que están conectados al ventilador de nuestro paciente. Entonces siempre vamos a verificar que nuestro tubo endotraqueal esté con su circuito cerrado, corrugado, condensador, capnógrafo y conexión del ventilador central. Evitemos siempre que haya secreciones en estas conexiones, que haya rebosamientos, por ejemplo, de secreción específicamente en la cánula traqueal, y que el humidificador esté mojado o que estén doblados los corrugados. Eso debemos evitar estos eventos con este tipo de pacientes, porque van a empezar a hiperventilar, van a caer los volúmenes virales, pero van a ser por estos problemas que estamos presentando en la imagen. Una placa de tórax es importante para ver la posición del tubo endotraqueal y se han colocado catéter venoso central para descartar, por ejemplo, algún tipo de neumotórax, neumomediastino, tal vez un derrame pleural o algún tipo de atelectasia. Es importante que una vez intubado, colocado el catéter venoso central en nuestro paciente, pueda tomarse una placa de tórax. Igualmente, así como tenemos nuestras escalas de Glasgow, de RAS, tenemos también nuestros indicadores que nos van a ayudar a que nuestro paciente pueda evitar que se infecte, y el llamado, por ejemplo, neumonía severa. Tenemos medidas básicas y también tenemos medidas específicas. Dentro de las básicas es lo que ustedes están haciendo, ¿no? Están entrenándose, preparándose para manejar una vía aérea invasiva. La higiene estricta de manos que de manera repetitiva nos están diciendo, el control de presión de neumotaponamiento que debe ser cada 6 a 8 horas, la higiene bucal con clorexidina igualmente cada 6 a 8 horas, evitar el decúbito supino o el ángulo de 0 grados en nuestro paciente, siempre en la medida que sea posible, favorecer el proceso de extubación precoz, donde el paciente realmente entró en etapa crítica, evitar el cambio continuo, ¿no? O la desconexión continua, lo que es las tubuladuras y la conexión del tubo endotraqueal de nuestro paciente. Dentro de las medidas específicas debemos evitar que el paciente esté con el abdomen distendido o que tenga residuo gástrico alto, porque se puede aspirar secreciones y es peligroso, ¿no? Puede generar neumonía. Y si ya encuentra algún tipo de secreción
respiratoria debe manejarse con antibióticos endovenosos o antibióticos de manera sistémica. Esas son las indicaciones de un estándar que tenemos de neumonía cero en todas las áreas, en realidad hospitalarias, no solamente en UCI, sino en todas las áreas hospitalarias. Dentro de la monitorización respiratoria, ya les comentaba de los ítems que nosotros vamos a ir desarrollando uno por uno, ¿no? Para manejar, por ejemplo, la vía aérea, en cuanto al aspirado de secreciones, nosotros debemos de tener siempre nuestro equipo de bioseguridad. Entonces, la aspiración de secreciones, ¿por qué debo aspirar? Porque va a despejar las vías aéreas, eliminando las secreciones de la boca y la faringe, va a prevenir infecciones, como ya hemos visto, neumonía cero es una de nuestras metas. La vía respiratoria está revestida por una mucosa que puede lesionarse fácilmente por la aspiración y por ello nunca debe forzarse el paso de la zona. Entonces, una de nuestras intervenciones es aspirar secreciones. ¿Y cómo lo voy a hacer? Teniendo mi aspirador operativo, teniendo las gasas estériles, las sondas de circuito cerrado y sondas clásicas o las sondas de circuito abierto, soluciones para aspirar y material estéril como son guantes y también guantes limpios, tanto estériles como guantes estériles como guantes limpios. Acá está la diferencia de utilizar los guantes estériles y los guantes limpios o no estériles. Cuando hablamos de sistemas cerrados, necesitamos solamente guantes limpios sobre procedimientos o las famosas manoplas que las conocemos, ¿no? Pero si estamos hablando de sistema abierto, como es la boca, necesitamos aspirar con guantes estériles. Podemos verificar o corroborar lo que es nuestra aspiración según, por ejemplo, los calibres. En este caso, nuestros pacientes adultos necesitan calibres de 14 hasta 18 French para poder aspirar secreciones. Pero también se puede usar la 14 o de acuerdo a los colores, ¿no? Rojo, naranja, que son para el virus. Y si tenemos, por ejemplo, un recién nacido, utiliza de 6 a 8 French. Por ejemplo, hasta los 6 meses utilizan este tipo de sondas de aspiración. Para aspirar yo necesito tener a mi manómetro que esté programado en 80 a 120 milímetros de mercurio en el caso de los adultos. Y si es en centímetros de agua, tiene que estar programado en 172 centímetros de agua. Estos van a ser los parámetros o los indicadores para poder nosotros aspirar secreciones. Obviamente, este es el manómetro, este es el anodo para aspirar y acá tenemos el canister que debemos de conectar. Lo ideal es que todos nuestros pacientes tengan estas sondas de circuito cerrado para evitar la desconexión continua, para evitar las neumonías, las infecciones, tanto para el paciente como para el personal. Esta es una zona de circuito cerrado que mide 50 centímetros y que normalmente cuando nosotros colocamos en el paciente debe coincidir el tubo endotraqueal si tiene un nivel 21, también debe coincidir con la marca de este centímetro en la zona de circuito cerrado, también nivel 21, este es nuestro indicador para ingresar en esta zona. No se coloca toda la sonda por si acaso no tuvo un endotraqueal. Acá tenemos dos conectores en esta zona de circuito cerrado. Este conector es tapón para poder lavar la sonda. Una vez que he aspirado, ingreso suero fisiológico a través de este conector y sigo aspirando y lavo mi sonda. Y acá tenemos un conector que viene a ser como una T. Este conector sirve para administrar los inhaladores. Nos ayuda bastante en la administración de los inhaladores. Para eso nos ayuda lo que es la sonda de circuito cerrado. Aspirar, lograr la limpieza y también lograr la administración de los inhaladores a través de esta sonda de circuito cerrado. Como ya les mencionaba, la aspiración tiene dos procesos principales. Lo que es la aspiración por boca, se tiene que aspirar con agua destilada para aspirar tubo con un suero fisiológico. La presión de 80 a 120 milímetros de mercurio. Yo debo ingresar de 10 a 15 segundos al momento de aspirar. Debo hiperoxigenar a mi paciente y al momento que estoy aspirando debo hacerlo de forma circular. O sea, debo rotar mi mano para la derecha, para la izquierda, para ir aspirando y sacando las secreciones que podamos encontrar en el camino.
Como les mencioné, lo ideal es trabajar con zona de circuito cerrado en pacientes que están intubados para evitar infecciones tanto en el paciente como para nosotros. Y para boca se utiliza la sonda de aspiración del sistema abierto. Entonces, primero, si hemos auscultado al paciente y hemos encontrado que tiene roncantes, buenas ondas en el panel de control de nuestro ventilador, evidenciamos que sus secreciones, lo que hacemos es aspirar solo cuando sea necesario. Mantener los accesorios solo los puntuales. En este caso, circuito cerrado, corrugado, condensador, son los accesorios que estos únicos que debemos utilizar. Utilizar circuito cerrado, que ya lo mencioné, también para evitar que se pierda el PIB, hiperoxigenar al paciente. Primero debemos aspirar boca con guantes estériles y luego aspiramos el tubo endotraqueal que está con circuito cerrado con guantes limpios. Eso vendría a ser el protocolo de aspiración de secciones de nuestros pacientes, ¿sí? Cuando hacemos el monitoreo debemos observar la expansión cinética del tórax. Puede ser que el paciente se haya intubado recientemente, el tubo esté bien posicionado y un lado del pulmón nada más esté ventilando. Tal vez tiene telectasia bien marcada, hay neumotórax, hay neumotórax. Entonces es importante para eso observar cómo está la expansión cinética del tórax. Observar minuciosamente el patrón respiratorio en busca de disconfort respiratorio. Debemos observar la relación de los parámetros del ventilador también con la mecánica de nuestro paciente. Siempre en cada turno, como manera de protocolo o manera de rutina, nosotros debemos auscultar siempre a nuestros pacientes. Tal vez tiene roncantes, tiene sibilantes, tiene crépitos, tiene estertores. Entonces, para descartar esos sonidos agregados, yo empiezo auscultando lo que es ápices y después pulmones o bases de nuestros pulmones para observar qué tipo de sonidos tenemos. Busquemos siempre los sonidos anormales y a informar al médico para que pueda tomar las decisiones que él crea conveniente de acuerdo al sonido que estamos encontrando, ¿no? La auscultación es muy importante. Estos vendrían a ser los sonidos normales. Si está intubado el paciente recientemente, vamos a tener un sonido traqueal, que es una respiración ruidosa, un poco fuerte, ¿no? Y los sonidos normales tenemos el sonido bronquial o a nivel de los bronquios, o el sonido broncovesicular, que es un pasaje del aire, como si estaríamos soplando, ¿no? De manera suave y limpia, porque no tiene obviamente secreciones ni sonidos agregados. Siempre es importante, puede estar ocurriendo que la sedación no es la adecuada para el paciente, empieza a despertar y puede estar mordiendo el tubo. Entonces hay que buscar signos de obstrucción de la vía aérea. La oximetría también juega un papel muy importante en este tipo de pacientes. Ya les mencionaba que hablamos del contexto COVID. Este paciente puede empezar saturando 79, 80% y una vez en ventilación mecánica, puesto al 100% de frío, puede empezar tal vez a saturar 90. Esa vendría a ser nuestra meta de nuestro paciente. Qué bueno, ¿no? Que está saturando así. Con el monitoreo, nosotros que hacemos no solamente observamos la saturación, sino en forma global todo el monitoreo hemodinámico de nuestro paciente. Ya en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos, lo que hacemos es conectar el capnógrafo, que nos va a ayudar si el paciente está con hipercapnia o hipocapnia. Y esto, si no tenemos a la mano un análisis de gas arteriales continuo, la capnografía nos va a ayudar bastante a ver el manejo de nuestros pacientes. Entonces, la capnografía es la medición continua y no invasiva del anhídrido carbónico o dióxido de carbono exhalado a largo tiempo. Si ustedes pueden observar, estas ondas cuadradas son la exhalación. Y estas ondas planas, miren, es la inspiración. Empieza de A, B, C, D hasta E, viene a ser lo que es la hasta la D, perdón, viene a ser la expiración. Y a partir de casi el 10% de la D y hasta la E viene a ser la inspiración. Recordemos también que la inspiración dura 1 segundo y la expiración dura 2 segundos, porque eso también nos va a ayudar a ver la programación del ventilador.
El monitoreo de gases arteriales va a ayudarnos a determinar en pacientes en acidosis o en esclerosis respiratoria para que el médico también pueda tomar las medidas que corresponden de acuerdo al estado hemodinámico de nuestro paciente. Este es nuestro tubo endotraqueal y nosotros debemos conocer nuestras partes principales para poder observar dónde vamos a trabajar. Por ejemplo, el conector es de 15 milímetros, y ahí es donde vamos a conectar primero el corrugado, la zona del circuito cerrado, el condensador, el camarógrafo y el que va a ir finalmente al ventilador mecánico. El balón piloto que va a estar conectado y comunicado con el balón de neumotaponamiento para evitar que el tubo se desplace y para evitar la aspiración de secreciones que pueden generar neumonías intrahospitalarias. El conector que tiene válvula antirreflujo o unidireccional para evitar también que se esté desplazando el aire que hemos ingresado al balón de neumotaponamiento. Todos los tubos tienen una escala numerada, ya les decía que normalmente el estándar donde nosotros fijamos el tubo es entre 21, 22 o 23, va a depender del cuello del paciente más que nada, ¿no? También tienen una línea radiopaca para que al momento que tomen la placa de tórax se pueda observar la posición del tubo endotraqueal. Cuando nosotros hablamos de balón de neumotaponamiento, vamos a medir la presión de este balón piloto, ¿no? Este balón piloto ya nos mencionaba que debemos de medirlo cada 6 a 8 horas. Los parámetros normales es de 23 a 25 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el sustento de que nosotros debemos estar entre 23 a 25 milímetros de mercurio? Es porque, miren, si yo insuflo más de 25 milímetros de mercurio, voy a tener la obstrucción de todo el flujo arterial y por ende voy a tener primero una inflamación y puedo tener hasta necrosis traqueal. Es importante estar observando esta presión. Vamos a ver disconfort porque también así como está demasiado desinflado, vamos a tener el pase de secreciones. Este es el balón, está desinflado nuestro balón, entonces todas las secreciones que se acumulan a nivel supraglóticos van a pasar a la vía respiratoria y van a generar una neumonía asociada al ventilador mecánico. Normalmente existen ya en el mercado los medidores de presión de balón que están acá en la esquina, pero nosotros podemos adaptar un manómetro de un tensiómetro, Anodex, una llave de triple vía y una jeringa para poder medir la presión de este balón. Como ustedes pueden observar, acá está el balón y acá está el conector del balón desde el tubo endotraqueal y vamos a observar cómo está el balón de neumotaponamiento a nivel interno. Se conecta y se abre la llave, se da permeabilidad en el manómetro y se logra observar cuánto de presión tiene. Si tiene exceso, por ejemplo 30 milímetros de mercurio, yo con la jeringa giro la llave y aspiro un poquito de aire de esta parte del tubo. Y si está muy desinflado, lo que hago es agregar, ¿no? Menos de 1 centímetro se agrega de aire y ya logramos tener la presión de 23 a 25 milímetros de mercurio en este balón. Este también es otro manómetro que existe en el mercado, ya viene calibrado en 60 milímetros de mercurio, igualmente tiene la Anodex, la jeringa y la llave de triple vía para medir nuestra presión. Esta presión del tubo endotraqueal es la misma presión también que vamos a trabajar en una traqueostomía, por si acaso, no es exclusivamente que el balón del tubo endotraqueal tiene otra presión y la traqueostomía tiene otra presión. No, es la misma presión que se va a trabajar tanto en tubo endotraqueal como en traqueostomía, es la misma. ¿Por qué debo cuidar el balón? Promueve una adecuada fijación del tubo endotraqueal, prevenir la aspiración de secreciones a la hora faríngea y que pueden destilarse a los pulmones, la prevención de la extubación accidental y mantener la posición del tubo endotraqueal de manera adecuada. Miren, si está muy insuflado, ¿qué ocurre? Primeramente va a ocurrir una inflamación y puede llegar hasta la isquemia local de la tráquea.
generando finalmente estenosis traqueal o traqueomalacia en este paciente. Si está poco insuflado, puede causar aspiración de secreciones a los pulmones y perjudicar en la ventilación mecánica. Podemos encontrar respiración ruidosa, porque se ha roto nuestro CAF, o volúmenes virales bajos, porque también está poco insuflado nuestro balón. Para eso es importante que nosotros estemos observando continuamente la presión de nuestro balón. Como les menciono, cada 6 a 8 horas aproximadamente debemos estar valorando lo que es la presión. Dentro de las medidas en general que vamos a tener contra la prevención de infecciones, vamos a tener la higiene oral. Es importante, muy indispensable que nuestro paciente tenga una higiene oral adecuada, porque vamos a disminuir las neumonías interhospitalarias. Entonces no debemos de tener esta foto que está con la flecha roja, ¿no? Donde tenemos una mucosa oral seca, que está con un montón de placas de secreciones que están secas en la boca. Debemos de tener como esta foto que está en la parte inferior, una mucosa oral hidratada, limpia y sin secreción. Para eso, normalmente nosotros usamos clorexidina 0,12% o la clorexidina oral que ya existe en el mercado. Claro que es un poquito más cara, pero miren, nos ayuda a disminuir lo que es la placa bacteriana y actúa frente a gran positivos y gran negativos. Pero previene la neumonía asociada a la ventilación mecánica, disminuye la colonización a nivel de la boca y también de la faringe, y contribuye a reducir o a disminuir, las infecciones a nivel del tracto respiratorio. Para eso nos ayuda la clorexidina oral. Igualmente existen en el mercado ya cepillos dentales específicos para poder realizar la higiene oral. Este cepillo tiene ya un aspirador. Miren acá, este es un tipo de cepillo que tiene un aspirador. O sea, estamos cepillando y vamos aspirando, estamos cepillando y vamos aspirando. Eso sería lo ideal contar en todas nuestras áreas. Pero si no contamos, un cepillo común y corriente, le ponemos un poquitito nada más de pasta dental, cepillamos los dientes, cepillamos la lengua, enjuagamos. Lo ideal es que tenga clorexidina oral, pero si no tiene, podemos enjuagar con agua y lo hacemos en cada 6 horas o cada 8 horas, dependiendo de cómo esté la boquita de nuestro paciente, para prevenir las infecciones interhospitalarias. La fijación del tubo. La fijación del tubo va a depender también, por ejemplo, que no tenga lesiones en la piel, que no tenga lesiones dentarias. Últimamente nosotros hemos tenido un paciente que le había retirado la prótesis. El paciente tenía una corona removible y quedaba siempre el perno. Hicimos la fijación así a nivel central y este perno metálico que tenía de la corona se había incrustado en el labio de este paciente y le había generado una inflamación más una infección de mucosa oral. Entonces hay que tener bastante cuidado con la fijación del tubo endotraqueal. Podemos hacer este tipo de fijación, que es con esparadrapos, y también en este caso pues, están colocados ambos pacientes sondas orogástricas, y la posición varía de acuerdo a lo que nosotros creamos conveniente, ¿no? Por ejemplo, si tiene lesión en comisura del lado izquierdo, nuestro tubo puede estar fijado para el lado derecho, ¿no? Va a depender en realidad de la posición del paciente y también las lesiones que pueda generar. La fijación que tenemos la llamamos ángel, y es la fijación clásica. Lo que hacemos también es prevenir la lesión o las lesiones por adhesivos. En este caso podemos utilizar algún protector de piel para evitar lacerar toda la zona de la barbilla de nuestro paciente, ¿no? Ya existen también en el mercado fijadores específicos para tubo endotraqueal que evitan también que se lesione lo que es la piel, ¿no? Es un fijador de goma, por ejemplo, que estamos viendo en la imagen, y nos ayuda a hacer una fijación correcta, y también podemos desplazar a la comisura derecha, a la comisura izquierda o a la zona central con este fijador que nosotros tenemos ahí. Y en los neonatos se utiliza pues un esparadrapo especial que es más delicado, que no lesiona la piel, que sí nos gustaría tener en todas las áreas,
pero este es otro tipo de fijación también. Como los niños se movilizan más, entonces la fijación no solamente miren es en el lado derecho, una vez que está fijado el lado derecho, también vuelven a hacer una doble fijación en el lado izquierdo. ¿Por qué en los niños también se hace una doble fijación? Porque los tubos endotraqueales no tienen balón o ¿cómo se llama? Neumotaponamiento, ¿no? El balón de neumotaponamiento. Todos los tubos endotraqueales pediátricos, en su mayoría hasta menos de 2 años, si no me equivoco, no tienen CAP o balón, no tienen. Es para evitar las lesiones traqueales en los niños. Entonces, por eso se hace una doble fijación tanto para la derecha como para la izquierda. Y esta es la fijación Ángel, que la podemos hacer con cintas umbilicales de gasas, con gasas también umbilicales, o también nosotros preparamos una tira de esparadrapo, un esparadrapo de tela, y como podrán observar, el tubo endotraqueal está, se posiciona ya para el lado central o derecho o izquierdo que nosotros deseamos, y se hace dobles nudos, ¿no? Se hace la fijación con una tira más larga o una tira más corta, y se hace doble nudo, hasta 4 nudos nosotros llegamos a hacer, y se fija, puede ser estar por encima del pabellón de la orejita o por debajo también de lo que es la parte del cuello del paciente. Esto va a depender de las lesiones que pueda tener también, o también la posición o la inquietud también de nuestro paciente. Yo no recomiendo esta fijación cuando nuestro paciente está muy intranquilo. Cuando está sedado, sí es una muy buena fijación y evita también lo que es las lesiones por adhesivos en este tipo de pacientes. Una fijación que hacemos del tubo nos ayuda a estabilizar el tubo orotraqueal, nos permite la aspiración de secreciones, nos ayuda también a hacer la higiene oral y permite el cambio de posición continua. En cada turno lo ideal es primero aspirar secreciones, hacer la higiene oral y cambiar el tubo a comisura derecha, comisura izquierda o la parte central, para evitar las lesiones, como ya les comentaba, por ejemplo, de este paciente que estuvo 2 o 3 días con el tubo posicionado en la parte central. Pero miren este perno metálico del piso que le retiraron, le lesionó el labio superior a este paciente. Cuando hablamos de posicionar a nuestro paciente, se está hablando mucho actualmente de la pronación. La pronación nos ayuda a mejorar la supervivencia, nos mejora la oxigenación, mejora el reclutamiento alveolar en pacientes con distrés respiratorio agudo. Fisiológicamente, si nosotros nos ponemos en decúbito supino, vamos a tener que nuestras bases están poco ventiladas y nuestros ápices sí están mejor ventilados. Y cuando estamos en posición prona, se invierten nuestros pulmones y nuestras bases están mejor ventiladas y los ápices están poco ventilados. ¿Por qué o cuál sería el objetivo de que ventilemos bases? Recuerden que ahí está la mayor parte de nuestros alveolos pulmonares, y la idea es que la ventilación llegue a todo ese racimo alveolar y mejore obviamente la saturación y toda la mecánica de nuestro paciente. Igualmente, si nosotros observamos áreas ventiladas en sí, en cuanto a presiones, volúmenes, vemos que la posición supina igualmente una función. Ápices poco ventiladas, ápices más ventiladas y bases poco ventiladas. Y si pronamos, tenemos mayor ventilación en bases y menor ventilación en lo que es los ápices de nuestros pacientes. Nos mejora que redistribuye presiones, hay mejores gradientes a nivel de lo que es la ventilación, vamos a mejorar volúmenes pulmonares y vamos a mejorar la oxigenación mediante el reclutamiento alveolar en zonas dorsales colapsadas cuando pronamos a nuestro paciente. Para eso nos ayuda bastante la pronación. Hemos hablado bastante del contexto COVID, que tal vez es lo que más habitualmente estamos comentando en este tiempo por la pandemia que estamos viviendo, la segunda ola que está viviendo nuestro país.
Entonces, una vez que el paciente está intubado y está invadido, se ha colocado su catéter venoso central, línea arterial, sonda azul y sonda nasogástrica, lo que hacemos como manera de tratar de recuperar la ventilación pulmonar, pronamos al paciente, tratando de hacer el reclutamiento alveolar, ¿no? Aspiramos secreciones, entonces nuestro paciente y todas las vías invasivas están bien posicionadas para hacer la pronación. Se necesitan normalmente entre 4 a 5 personas para hacer la pronación. Debemos de tener una solera superior y una solera superior e inferior para poder pronar al paciente. Una vez que están posicionadas estas dos soleras, enrollamos, ya esta técnica la vamos a llamar de gusano. Siempre el líder se va a ubicar en la cabeza, es el que va a cuidar el tubo endotraqueal y es el que va a dirigir a todo el equipo para pronar al paciente y va a también observar los catéteres invasivos que están en la parte superior. Entonces, como podrán observar, tenemos dos operadores en la parte izquierda, ya han enrollado las dos sábanas, y también los dos operadores que están en la parte derecha igualmente han enrollado las sábanas y van a girar a nuestro paciente, como se ve en la imagen 3. Los operadores del lado izquierdo, ellos son los que han girado, le han entregado a los operadores del lado derecho y el paciente ya está pronado. Siempre va a tener la posición de nadador nuestro paciente una vez que está pronado. La cabeza, en este caso, va a estar para el lateral izquierdo y también el brazo también está para ese lado izquierdo flexionado y la pierna también va a estar flexionado para el lado izquierdo. ¿Qué debemos de cuidar en este paciente una vez que hemos girado? Cómo está la hipoxemia y vamos a también, una vez posicionado, evitar las lesiones por presión. Ya existen en el mercado los apósitos, por ejemplo, el Duoder y Tegader delgado, que nos pueden ayudar para prevenir las lesiones a nivel del rostro, y se coloca, como podemos observar, en la frente, en el lóbulo de la oreja, en el carrillo, en la nariz y en el mentón, porque esas son las zonas que habitualmente hacen nuestros pacientes una vez que están pronados. Y miren, acá tenemos la almohada que está entre los hombros, que nos ayuda a que también se prevengan las competencias. Una vez que nuestro paciente está pronado, vamos a ponerlo en posición de Trendelenburg. Uno es para administrar la dieta y otro para la aspiración de infección. Esta posición nos ayuda bastante en estos dos puntos principales. Evitar que el paciente se estire y para administrar la dieta, porque él debe iniciar la dieta entre las 24 a 48 horas de iniciada la pronación. Si el paciente no está pronado, está en posición supina, su ángulo va a ser entre 30 a 45 grados. Igualmente, el objetivo es evitar que se estire y administrar la dieta entera. Parte también de la ventilación mecánica es el manejo de la sedación. La sedación lo vamos a alcanzar con fentanilo, o sea, el alivio del dolor, y vamos a manejar en este paciente en etapa crítica una sedación profunda, que es -4, que no responde a la voz, abre los ojos a la estimulación física, o en un ratio -5, que es una sedación muy profunda, no hay ninguna respuesta al estímulo, ni verbal ni físico. Recuerden que el RASS es la escala de sedación, agitación y de Richmond. Esta es la escala que les presento ahí. Entonces, el dolor lo vamos a manejar con el fentanilo. Para lograr sedar al paciente podemos lograrlo con midazolam o propofol. Cualquiera de los dos nos va a ayudar a lograr que el paciente se sede. Y si todavía tenemos una respuesta muscular un poco resistente al momento, por ejemplo, de intubar, o no se logran los objetivos de la conexión del ventilador mecánico con nuestro paciente, lo que va a ocurrir es que vamos a necesitar utilizar los bloqueadores neuromusculares, que podemos utilizar decuronio y rocuronio. Dentro de los medicamentos que normalmente nosotros preparamos, acá les dejo esta tablita que les va a ayudar en cuanto a las diluciones, ¿no? Por ejemplo, el fentanilo 2 ampollas la dividimos en 100 y la concentración que alcanzamos es 10 microgramos por 10 microgramos por centímetro cúbico.
El midazolam, si es de 5 miligramos, lo preparamos puro, no se diluye y la concentración en 1 centímetro tenemos 1 miligramo de midazolam. Y si son ampollas de 50 miligramos, son 2 ampollas que se diluyen en 100 centímetros y la concentración también es 1 miligramo. El propofol se prepara puro, igualmente el rocuronio se prepara puro y el rocuronio va a depender de la indicación médica. Se puede poner solo bolitos de rocuronio o también se puede iniciar infusión de rocuronio. Para eso necesitamos manejar la escala de RAS para aliviar el dolor, lograr la sedación y también si necesitamos utilizar un bloqueador neuromuscular, tenemos rocuronio y rocuronio. También todos los ventiladores tienen la opción de nebulizar a nuestro paciente, ¿no? La nebulización es una forma de administrar gases secos inspirados usando el agua en aerosol. Solo están indicados las nebulizaciones que son de tratamiento. Por ejemplo, nosotros hemos nebulizado con colistina, con vancomicina, con indicación médica, pero dentro del contexto COVID casi no hemos estado nebulizando a nuestros pacientes porque la nebulización genera muchos aerosoles y la contaminación es alta. Entonces evitamos lo que es la nebulización, pero en forma general todos nuestros ventiladores tienen la opción el punto de conexión de nebulización para utilizarlo en ventilación mecánica invasiva. Los inhaladores sí se pueden administrar, recordemos en la imagen que les presenté en cuanto a la zona del circuito cerrado, ahí sí teníamos una conexión en T donde se podía administrar los inhaladores. Esto es un MDI o un medidor de dosis inhalada que se coloca en el tubo endotraqueal, ¿no? Acá está. Se levanta esta tapita azul y se ponen los puffs. Recuerden que los puffs se ponen en el momento que el paciente está inhalando o tomando aire. Este es otro también dispositivo para administrar los inhaladores. Igualmente, miren, acá está la aerocámara, que es específica para el ventilador mecánico. Nosotros damos el puff y al momento que el paciente está inhalando, va a pasar lo que es la medicación a través de los inhaladores. Esos son el parte también de nuestro cuidado de enfermería al momento de administrar los inhaladores en este tipo de pacientes. Recordemos que también dentro del monitoreo respiratorio está el manejo de drenajes, ¿no? El manejo de drenajes pleurales. Estos son los drenajes pleurales clásicos. Por ejemplo, este drenaje que tiene mucha espuma debería ser revisado porque no debería estar así este drenaje pleural. Posiblemente está generando espuma y también está generando el sistema porque hay un tipo de fuga por ahí. Y este es un drenaje pleural, que esta es la imagen ideal que debemos de tener, que debe estar burbujeante al momento que el paciente, por ejemplo, tose o está exhalando, ¿no? Debemos observar, por ejemplo, un drenaje burbujeante, pero más no espumoso, como se ve en la imagen. Y estos son los famosos pleurovac o los drenajes descartables, que también ya vienen con un sistema de presión negativa. Igualmente hay que permeabilizarlos y hay que observar y controlar cómo va viniendo, por ejemplo, si pues la colocación de drenaje pleural y el paciente está con motoras, hay que observar el sangrado, ¿no? Cuánto está sangrando y hay que informar. El sangrado, por ejemplo, nosotros esperamos en las primeras horas que se ha colocado un drenaje pleural que debe ser menos de 1.5 a 2 mililitros por kilogramo hora. Si el paciente sangró en la primera hora 200, en la segunda hora debe sangrar 150, 180, en la tercera hora 100, y así debe ir en disminución. No debe estar sangrando demasiado, porque el estar sangrando demasiado también le genera caída de la hemoglobina, va a haber descompensación, no va a haber un buen transporte de oxígeno. Y es importante que nosotros estemos informando hora a hora, una vez que se ha puesto de manera reciente este drenaje pleural y el tipo de secreción o esa generación de burbujas de manera exagerada que está ocurriendo en este drenaje pleural que acaban de colocar, ¿no? Para eso es importante nosotros que debemos estar observando todo lo que es nuestro drenaje. Estos son los modos ventilatorios. La secuencia normal
tal vez de un paciente, ¿no? Ingresa en asistido controlado por presión o asistido controlado por volumen en la etapa crítica, o sea, cuando está con síndrome de estrés respiratorio agudo, y después ya va a iniciar el destete con presión sin ventilación mecánica intermitente sincronizada y posiblemente va a ir a modo CPAP, que es ventilación mecánica, ventilación positiva en las vías aéreas, con presión de soporte. Dentro del contexto COVID no se usa la ventilación no invasiva o estas máscaras que ven en la imagen. Solamente post-COVID, en algunos casos seleccionados, se usa la ventilación no invasiva. Pero si estaríamos fuera del contexto COVID, la secuencia podría ser asistido controlado por presión y volumen, presión SIL y modo CPAP, y de CPAP se saca el tubo y podría entrar a ventilación invasiva con esta máscara, sí. Lo ideal es que nuestro paciente no esté más de 9 días en ventilación mecánica. Es lo ideal, ¿no? Porque pasados 9, 11 días, el paciente debe ir a colocación de una traqueostomía para también ir el destete de manera progresiva. Con una traqueostomía es mucho más fácil lograr el destete de nuestro paciente. Pero va a depender, por ejemplo, hay muchos médicos también de que hacen el paciente le programan asistido controlado por presión o por volumen, dan a presión sin y de frente ya los extuban. O también obvian presión sin y de frente van a CPAP y los extuban. Eso depende también de la mecánica que trabaja el médico, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para que nuestro paciente sea extubado? Una vez que ya hemos pasado la etapa crítica, que no tiene infecciones, que tiene una hemodinámica estable, nuestro paciente va a ir a un proceso de extubación. Entonces, para extubar, yo necesito que mi paciente tenga una frecuencia respiratoria menos de 30, que el PO2 haya mejorado, que sea mayor de 60 milímetros de mercurio, pero que esté con un PO2 de 50%. Que el PIB esté menos de 5, o ahora consideran PIB menos de 8, que el PASI esté mayor de 200, que los volúmenes finales sean los ideales, que esté mayor de 10 mililitros por kilogramo de peso, la presión máxima que no sea mayor de 20 centímetros de agua, que el volumen minuto también sea menor de 10 litros por minuto, y que el paciente esté ventilando de manera estable, ¿no? Acá dice, la causa que me motivó la ventilación no fue resuelta, o sea, que el paciente estuvo en shock, pues estuvo con COVID, un distrés respiratorio agudo, o sea, evidentemente tiene que pasar el proceso inflamatorio de COVID, tiene que pasar el proceso de shock hipovolémico, shock distributivo, para que el paciente tenga criterios para extubar. Un paciente que mantiene, por ejemplo, una cabecera de 30 grados o ya está sentado y está cooperador, entonces también es un criterio para poder extubar. Estos criterios no dice que solamente tenga uno o dos, sino que lo ideal es que tenga casi la mayoría, el 80-90% de estos criterios para poder extubar a nuestro paciente. Que no tenga fiebre, que no tenga sepsis, como les comentaba, que esté hemodinámicamente estable, que la frecuencia cardíaca esté de 100 a 110, que puede estar respirando, que no tenga acidosis, no alcalosis metabólica, ni tampoco respiratoria, ni tenga, por ejemplo, hipocalemia, hipercalemia. Tiene que estar realmente compensado nuestro paciente para que se logre la extubación. ¿Qué podría retrasar que nuestro paciente se quede más días en la ventilación? Puede ocurrir un edema pulmonar, una lesión pulmonar aguda, en este caso, por ejemplo, un neumotórax, broncoespasmos continuos, va a generar que obviamente el paciente no salga de tubo endotraqueal y que tenga, por ejemplo, una crisis. En este caso, si el paciente es asmático y está con crisis de broncoespasmo, obviamente no se puede extubar al paciente, ¿no? Si el paciente tiene problemas de hemoptisis, tiene problemas de secreciones purulentas con abundante cantidad, tampoco se puede extubar al paciente. Si el paciente tiene fibrosis pulmonar y no logra su saturación, que para él, por ejemplo, 85 de saturación no logra esta meta, entonces tampoco no tiene un criterio para extubar y eso genera retraso en la extubación.
Hasta acá sería la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy Llana a responder. En realidad son cuidados generales y manejo de la ventilación en forma general, porque tendríamos que hacer un curso más amplio para poder desarrollar, por ejemplo, los modos ventilatorios más específicos de nuestros pacientes, ¿no? Quedarme con esta diapositiva y voy a cerrar la presentación volviendo a revisar los modos convencionales de la ventilación mecánica. Tenemos asistido controlado por volumen y asistido controlado por presión. Ambos se usan en la etapa crítica, cuando el paciente está séptico, cuando está chocado, cuando tiene síndrome de estrés respiratorio agudo. Esos son los dos modos que nos van a ayudar. Uno maneja volúmenes y el otro maneja presiones. Y si ya hablamos de DSTEP, estamos hablando del modo SIM, que es ventilación ambulatoria intermitente sincronizada, y también si es que vamos a pasar de SIM al otro modo de DSTEP, que viene a ser CPAP, hablamos de presión positiva continua en la vía aérea. Esos son los modos clásicos o convencionales que nosotros podemos encontrar en un ventilador mecánico. O sea, como les mencionaba, de los más antiguos a los más actuales, esos son los modos que siempre vamos a encontrar. El AVEA, por ejemplo, tiene el sistema de ventilación adaptativo, el famoso ACV. La ventaja de esto es, como les comentaba, si está en CPAP y no responde bien, automáticamente el ventilador se va así. Y si está en SIM, no responde bien así, se va automáticamente asistido controlado por presión. Esos son los modos de forma clásica que podemos encontrar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, colega? No, licenciada, al parecer no hay ninguna pregunta. Muchas gracias, colegas, por su participación. Ahora envío la presentación. Muchas gracias.